a Lucy Barrera. Lucy, todo tuyo. Sigue. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecemos a nombre de Orlando Ruiz, nuestro fundador, y a toda la Junta Directiva la participación en estos 4 eventos tan importantes, Pregunta del Experto. Hoy ya concluimos y con un excelente tema como avances de investigación en diagnóstico y tratamiento en ELA. Nuevamente gracias al doctor Fernando Suárez, genetista, al doctor Edison Ruiz Ospina, fisiatra, ambos profesionales del Instituto Roosevelt. Como todos sabemos, esto está dentro del marco de nuestro convenio con ellos. Bueno, entonces así iniciamos con las preguntas que nos enviaron todos nuestros vinculados. Realmente fue una excelente participación. Muchas gracias a todos. Bueno, no está para el doctor Ruiz. La primera pregunta. Quisiera saber si son 2 manifestaciones de la misma enfermedad que se dan de modo secuencial, primero una o después otra, o si son 2 tipos diferentes de ELA que pueden presentarse o no en una persona. Por ejemplo, quien haya empezado por ELA vulvar no necesariamente presentaría la otra forma de la enfermedad o viceversa. En mi caso, hasta ahora solo he presentado en las extremidades y en el tronco, pero ningún síntoma en la vulvar. Y quisiera saber si necesariamente la enfermedad va progresando hacia la vulvar. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Igual, primero que todo, agradezco la invitación. Muy agradable compartir estos espacios académicos y de información hacia los pacientes. Y pues sobre el inicio y las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, pues hay un amplio mosaico de presentaciones. Es la misma enfermedad, pero se puede presentar en distintos segmentos. Se puede presentar en un segmento vulvar, que es lo que compromete músculos que tienen que ver con la masticación, con la expresión facial, con todo el proceso de deglución, con todo el proceso que tiene que ver con la voz. Y hay otras formas que se presentan de manera espinal. ¿Qué significa espinal? Significa que se va a presentar en alguna o en las 4 extremidades o en varias de las 4 extremidades va a haber esa presentación. Y es más, a su vez, esa presentación espinal se puede subdividir también. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen una variante que se presenta únicamente a nivel de miembros superiores y es la variable que se denomina la variable de diplejía braquial o de brazos caídos. También hay pacientes que pueden tener únicamente circunscritos los síntomas a nivel de los miembros inferiores y esa es una variable poliseudoneurítica. Y en esos casos, igual miren que hay diferentes manifestaciones. También puede haber una manifestación que es la variable hemipléjica de Mills y en esa variable, por ejemplo, es una variante muy rara, se presenta en menos del 3% de los casos, pero en esos casos esos pacientes van a tener un compromiso únicamente de un hemicuerpo. Entonces vemos que es una presentación muy heterogénea que tiene un amplio mosaico que muchas veces no se da en el mismo patrón, sino es de una manera individual en cada uno del paciente. ¿Y qué se sabe? Se sabe que inicio vulvar es aproximadamente el 30% de los pacientes van a tener un inicio de la patología en el segmento vulvar. O sea, el otro 70% va a tener un inicio en los miembros, en alguna de las extremidades. Es mucho más raro los que van a debutar con compromiso de la musculatura del tronco o de la musculatura respiratoria. Es mucho más exótico, por decirlo de esa manera. 30% van a iniciar vulvar. Pero entonces, si tuvo un inicio en los miembros, ¿qué se sabe? Se sabe y por estudios epidemiológicos que en algún momento de la patología, y intentando responder esta pregunta, en algún momento de la patología el paciente va a presentar síntomas vulvares, que muchas veces no van a ser tan floridos como lo que tiene que ver con una disfagia severa o con una disartria severa, que es lo que se piensa muchas veces. Es más, han realizado algunos estudios en los cuales se ha evidenciado que los pacientes con algunos instrumentos específicos pueden tener algunas alteraciones muy sutiles en el segmento vulvar sin que muchas veces se den cuenta. Entonces, en algún momento y en alguna fase de la patología, la gran mayoría de los pacientes, así
el inicio de la enfermedad haya sido dirigida o direccionada únicamente hacia las extremidades, en algún momento de la enfermedad, la gran mayoría de los pacientes va a tener síntomas vulvares. Bueno, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta también para el doctor Ruiz. ¿Cuáles son los síntomas primarios antes del inicio y diagnóstico de la enfermedad de ELA? Ok, miren que los síntomas también muchas veces son muy inespecíficos, los síntomas, y también depende de la región de inicio. Depende de si estamos hablando de un inicio espinal o de un inicio vulvar, y eso nos va a dar las distintas características o las distintas manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes. Miren que, por ejemplo, y estamos hablando aquí de que va a haber compromiso de la motoneurona inferior o de la motoneurona superior. Y en estos casos también depende la presentación que vaya a tener inicialmente el paciente en los síntomas. Entonces, por ejemplo, podemos tener algunos síntomas muy leves si es de predominio quizás al inicio de motoneurona inferior, y los primeros síntomas, la primera manifestación puede ser las fasciculaciones, que muchos pacientes lo toman más bien como con la palabra tic, que es que comienza a saltar de manera frecuente la carne, como si tuvieran gusanitos por debajo de la piel, y comienzan a presentarse esos tics que usualmente se denominan fasciculaciones. Está dentro de los síntomas iniciales. Otros pacientes pueden presentar síntomas hacia las extremidades inferiores. Entonces, por ejemplo, comienzan a arrastrar el pie, comienzan a tener quizás algo de dificultad al subir escaleras o al hacer alguna actividad deportiva como una manifestación inicial. Entonces, antes, por ejemplo, el paciente puede referir: yo era muy bueno jugando voleibol, pero ahora estoy teniendo como dificultad para saltar. Pueden ser unos síntomas también que, si están localizados a nivel de las extremidades superiores, se pueden manifestar por unas cuestiones muy, muy sutiles al inicio. Y sutiles como cuáles, como por ejemplo un cambio en la escritura, dificultad al escribir o dificultad al realizar habilidades manuales que quizás requieran una precisión de los segmentos que son más distales. Entonces, por ejemplo, personas que lo que tiene que ver con el manejo de cremalleras, quizás no es que no pueda hacerlo, pero el paciente puede referir: oiga, yo tengo algún grado de dificultad para manejar la cremallera, para subir, para abotonar, por ejemplo, para cuando estoy enhebrando la aguja, puede decir alguna señora, y hemos tenido algunas manifestaciones que nos han referido los pacientes en nuestra misma consulta. A mí los síntomas me comenzaron haciendo este tipo de actividades y sentía como la pérdida de fuerza en las manos. Pero si la patología inicia y tiene un inicio vulvar, también se pueden presentar otro tipo de síntomas, ¿sí? Unos síntomas que pueden ser muy, muy sutiles, quizás algunas dificultades de sentir: oiga, yo siento como trabada la voz, siento como que me voy a hablar y me trabo un poquito, tengo un poquito de molestia al masticar, yo no sé, ahora me toca como morder más para poder pasar bien, porque quizás tengo algún grado de incomodidad o de disconfort. Entonces también miren que lo que habíamos hablado ahorita, y respondiendo la primera pregunta, es que el espectro es bien amplio en las manifestaciones por segmentos en el cuerpo en los que puede ocurrir la patología. Y asimismo los síntomas pueden ser muy, muy amplios. Teníamos, por ejemplo, un paciente que refería: miren, mi primer problema era, yo no tenía ningún problema haciendo mis actividades de la vida diaria, pero por ejemplo, cuando estaba en la casa y entraba a la sala de la casa, el primer problema que yo tenía, y comencé a darme cuenta, es que el pie se me estrellaba contra la alfombra y siempre corría a la alfombra. Y mi esposa antes se ponía brava y decía: oiga, pero usted, ¿por qué está corriendo tanto la alfombra? Deje esos pies quietos. Y resulta que cuando estaba caminando, el paciente lo que hacía, tenía ya algún grado de dificultad casi imperceptible, pero se manifestaba solamente realizando esa actividad en la casa. Entonces pueden ser, la gran mayoría de veces inicia con unas manifestaciones muy, muy sutiles. No, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta para el doctor Suárez. Doctor Suárez, bienvenido y muchas gracias. ¿La ELA es heredada? Mi padre tiene ELA, nosotros, sus hijos y sus nietos, ¿podríamos tenerla? Me voy a permitir hacer las dos preguntas porque están relacionadas.
O bueno, Perfecto. la segunda es, ¿existe alguna forma de saber, por ejemplo, a través de un estudio genético si se tiene predisposición a la era heredada? Ya le doy la palabra, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches a todos. Gracias nuevamente por la invitación. Sí, obviamente las preguntas están relacionadas y seguramente retomaremos varios aspectos que quiero tocar acá a lo largo de la tarde. Eh, la enfermedad se hereda, esa es una pregunta muy importante, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Voy a hacer una comparación con otra enfermedad que es genética, pero no se hereda. Tal vez ustedes conocen personas que tienen síndrome de Down. Es una enfermedad eminentemente genética, es un problema de los cromosomas, pero en el 99% de los casos no se hereda, aparece espontáneamente en la familia, pero es genética. Entonces, la pregunta sería si la ELA es genética y es hereditaria. Serían dos componentes. Cuando uno ve 100 familias que tengan a algún miembro de su familia con esta enfermedad, uno encuentra que entre casi al 10%, 5 al 10%, es decir, 5 o 10 de esas 100 familias pueden tener un componente que se llama hereditario. Y ese hereditario es el que va pegado a la genética. ¿M? Pero ahí viene un problema importante es importante que lo discutan también con sus médicos. Que sea genético no necesariamente implica que la enfermedad siempre se manifieste. Eso es un problema un poco difícil de entender en genética. Porque para esta enfermedad existen muchos genes involucrados en el desarrollo de la enfermedad y eso se llama una etiología oligogénica. Es decir, que no hay un solo gen que cause la enfermedad. Hago otro paralelo, de pronto han escuchado la enfermedad de la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad muy conocida, un problema de coagulación de la sangre. Para la hemofilia A hay un solo gen alterado y si ese gen se altera, uno le da hemofilia, tiene problemas al coagular. Pero en el caso de la ELA hay muchos genes involucrados, más de 20 genes involucrados que pueden generar la enfermedad. Ese es el primer problema. Entonces, ahí ya determinamos que sí hay un componente genético, pero no en todas las familias, o por lo menos no en todas las familias se detecta. Y segundo, no es un solo gen el que está involucrado. Entonces, para poder responder a si, dado que mi papá o un familiar en primer grado de consanguinidad tiene la enfermedad, yo podría heredarla, lo primero hay que saber es si tiene alguno de esos genes alterados. Si tiene alguno de esos genes alterados, el segundo paso es ver qué tipo de alteración tiene. ¿Por qué? Porque ahí viene un tercer problema con la enfermedad genética de este tipo. Es que dependiendo de la alteración que hay en los genes, puede manifestarse la enfermedad de forma diferente. O, aún más complejo, con una sola alteración en el gen puede haber manifestaciones diferentes. Entonces puede haber personas que tengan un componente que parece más una demencia frontotemporal y otros que parezca una ELA. Entonces eso hace una diferencia en la presentación clínica. Si llegamos a ese punto que sí, papá tiene la enfermedad, sí tiene una alteración genética, ¿m? ¿Cuál sería la probabilidad de heredarla? Si hay una probabilidad de heredarla. ¿Cómo se sabe eso? Viene la segunda pregunta. Se puede hacer un examen en los hijos, pero ahí viene una complejidad bien grande. Como no tenemos un tratamiento específico para las mutaciones, tomar esa decisión no es fácil. En términos técnicos, se puede hacer si se cumplen las tres cosas que dije antes, que sea familiar, que haya un gen alterado, que se conozca cuál es la alteración y técnicamente de laboratorio se puede hacer la prueba. Entonces, ¿existe la forma de saberlo? Sí, se puede hacer el gen dadas esas circunstancias. Pero es importante la última parte que dice allí en la misma pregunta, la predisposición a. Puede pasar, y eso es lo más complejo de estas enfermedades, que papá tuvo o tiene la enfermedad, tiene la alteración genética, y yo como hijo también la tengo y nunca manifiesto la enfermedad. Entonces puede pasar que esa predisposición que uno tiene personal y familiar en algunos miembros de la familia nunca se presente. Entonces, toda esa información hay que darla en lo que se llama consejería genética, porque se pueden dar al menos esas 5 circunstancias en donde sea genético o no genético, genético hereditario, hereditario no hereditario, y que se herede el gen, pero no necesariamente se manifieste como enfermedad. Bueno, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta para el doctor Suárez. ¿Hay algún examen para determinar si un hijo tiene el gen de la ELA? De ser así, ¿lo realizarán en Colombia? ¿Lo Sí, cubre la EPS? de acuerdo, muy bien. Entonces, como les decía antes, esto obviamente se une. No hay un solo gen, hay varios genes que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad.
Entonces no es como decíamos de la hemofilia, sino que hay varios genes. Nosotros en nuestra aproximación diagnóstica estudiamos la gran mayoría de esos genes, es decir, todos esos genes se estudian en la persona que está afectada, pensando que existe la posibilidad que sea entre ese 5 o 10% de personas que tengan un componente familiar de la enfermedad. Si yo tengo la enfermedad y quiero saber si mi hijo la tiene, se hacen esos dos estudios. Primero determinamos si yo tengo la alteración genética, de tal modo que existe una posibilidad de heredarla. Pero importante que la decisión de hacer el examen en los hijos dependa también de una decisión propia de la persona, del hijo que quiera saber o no saber. Entonces, en términos técnicos, vuelvo y repito, ¿en Colombia existe la forma de hacer esa prueba genética? Sí, sí existe. ¿Lo cubre la EPS? Sí, también lo cubre la EPS mientras se mande adecuadamente en la orden específica por parte del especialista o un grupo de especialistas como la Junta nuestra. Entonces, en términos de técnicos de laboratorio, de cubrimiento por parte del PBS, el Plan Básico de Salud, existe, pero tiene que estar dentro de un contexto de asesoría genética para tomar esa decisión. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahora sí, para el doctor Ruiz, la siguiente pregunta: ¿por qué el diagnóstico es tan complejo? En el caso de mi padre duraron más de 1 año y medio en diagnosticarlo. Muchas gracias por la pregunta. También es una pregunta que nos hacen muchas veces los pacientes en el consultorio y es por varias razones. Primer razón es que los síntomas son muy inespecíficos. Estamos hablando de compromiso. Al principio, pues podemos decir, puede ser el compromiso en la cara, en una mano, en un hombro, en un pie, en una rodilla, en el muslo. Son bien, no hay nada que diga, bueno, le comenzó por este lado, entonces ya con eso ya tenemos el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. No. Primero que todo, los síntomas de inicio, como digo y repito, son muy inespecíficos. Y en segundo lugar, ¿qué pasa? La inespecificidad de esos síntomas lleva a que hay múltiples condiciones clínicas que pueden tener esas mismas manifestaciones. Muchas condiciones clínicas y dependiendo de ese sitio de inicio. Por ejemplo, un paciente puede consultar porque arrastra el pie. Resulta que la esclerosis lateral amiotrófica no es la única enfermedad que puede producir que un paciente arrastre el pie o que tenga lo que se denomina comúnmente un pie caído. Puede ser un problema, por ejemplo, del nervio periférico. Puede ser un problema en el nervio peronero que el paciente, por ejemplo, tenga una neuropatía hereditaria, que el paciente, por ejemplo, tenga una masa que está comprimiendo ese nervio y por eso el paciente está arrastrando el pie. Puede que el paciente, por ejemplo, tenga un problema vascular a nivel del cerebro y que por esa razón el paciente esté arrastrando ese pie. Son múltiples las causas. Puede que el paciente tenga un déficit de vitamina B y que por el déficit de vitamina B esté haciendo una neuropatía y que se esté manifestando como un pie caído. O también ahí mismo mirando ese paciente con un pie caído, puede que no sea por un problema de un nervio, sino que sea por un problema ortopédico y que tenga algún problema en alguna articulación. Entonces miren que, por ejemplo, con un solo síntoma, como el pie caído, miren todos los distintos, toda la amplia gama de diagnósticos que pueden salir de un solo síntoma. Entonces, imagínense en la esclerosis lateral amiotrófica que se sabe y lo hemos sabido, se sabe, está descrito en todo el mundo y lo hemos visto, nuestros pacientes todos tienen distintas formas de manifestaciones primarias, ¿sí? Distintas formas de, la primer manifestación que me dio al principio fue esta. Por cada una de esas manifestaciones salen muchos diagnósticos diferenciales en los que el médico tiene que pensar. Muchas veces y al inicio de la patología los síntomas no son tan floridos, ya como en fases intermedias de la patología, cuando ya ha avanzado un poco más y quizás ya se ha diseminado anatómicamente la patología como para darse cuenta.
¿Y eso a qué lleva? A un retraso en el diagnóstico, que es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Les puedo decir, miren, por cada uno de esos síntomas son como 10 patologías distintas que habría que descartar. Y si el paciente tiene algún grado de dificultad para hablar, también hay que pensar en otras cuestiones, ¿sí? Entonces, uno va sumando y eso nos daría como 200 enfermedades distintas que pueden producir síntomas similares a los que produce una esclerosis lateral amiotrófica en estadios iniciales. Entonces, eso nos lleva a la dificultad en el diagnóstico inicial, ¿sí? Nos lleva a esa dificultad. Entonces, no pasa solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo, y hay ya estudios que han descrito que el retraso en el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica aproximadamente es de 1 año. Y hemos tenido pacientes que pues se han logrado diagnosticar más tempranamente, o otros pacientes que también quizás han estado en una odisea diagnóstica por 3, 4 años. Y aquí igual, si tenemos pacientes acá, aquí mismo ellos lo pueden decir. Y han dicho, miren, me tomaron examen del cerebro, me tomaron un examen por un lado, me tomaron un examen por el otro. Ese es el otro problema. Y el otro problema para el diagnóstico que nos dificulta el diagnóstico temprano es que no hay un biomarcador específico. Me explico. Biomarcadores, por ejemplo, si le tomamos una muestra de sangre a un paciente y en esa muestra de sangre encontramos que están los leucocitos aumentados y que tiene algo que se llama rectantes de fase aguda aumentados, uno ya puede decir, este paciente tiene claramente una infección. ¿Sí? Y le hacen un cultivo y encuentran la bacteria, positivo para tal bacteria, listo, tenemos el diagnóstico, hagamos el tratamiento antibiótico y se maneja la patología. Con la esclerosis lateral amiotrófica no ocurre eso, no hay algo que sea tan específico que nos diga positivo para esclerosis lateral amiotrófica. Yo voy a decir los estudios de electrodiagnóstico, ¿cierto? Ya la electromiografía, el estudio de las neuroconducciones, pero ¿qué pasa? Algunas veces, algunas no, muchas veces y en estadios iniciales quizás no hay manifestaciones electromiográficas para poder hablar de una esclerosis lateral amiotrófica propiamente dicha. Y ustedes han visto y han oído hablar a los médicos o en sus mismas historias clínicas encuentran el diagnóstico. El paciente puede tener una ELA probable, o puede tener una ELA posible, o puede tener una ELA definitiva, porque es que hay que ir sumando criterios. Y al inicio de la patología es muy raro que un paciente vaya a juntar todos los criterios. Por eso es complejo. Vamos, miren, vamos, síntomas inespecíficos, muchos diagnósticos diferenciales, adicionalmente no hay biomarcadores. Otro problema importante es que no hay una remisión temprana a los servicios, ¿sí? Entonces es muy distinto y dicen, no, es que los médicos del Roosevelt me dieron con el chiste, ¿cierto? Dicen muchos pacientes, yo estaba muy mal, pasé por muchos centros y llegué y allá sí me dieron con el chiste. Y la cuestión es que obviamente los médicos que trabajamos en un entorno de enfermedades neuromusculares, pues pensamos mucho más en esa patología que quizás un médico que no esté acostumbrado a ese entorno de patologías, ¿sí? Y que por cada uno que nos llega con la enfermedad pueden llegar 10 con síntomas similares y resulta que no la tienen. Entonces, por esa razón es tan difícil lograr hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Como les digo, está escrito, puede pasar 1 año para que el paciente obtenga un diagnóstico o una aproximación diagnóstica. Nosotros qué hemos intentado hacer y como hospital universitario y nosotros a todos nuestros residentes siempre intentamos sensibilizarlos por esas manifestaciones iniciales de la patología, las que son muy, muy sutiles, la cuestión de las fasciculaciones o atrofia muscular que comienzan como por ejemplo a secarse las manos, a secarse las piernas, entre comillas a secarse, ¿cierto? Que es como el paciente lo consulta, se lo consulta a uno, ¿cierto? Entonces, intentamos sensibilizar a las personas que están en formación, a nuestros residentes de neurología, a nuestros residentes de rehabilitación, pero la cuestión, listo, ellos están muy sensibilizados, pero muchas veces, y aquí en los programas de educación, pues falta sensibilizar al médico general y muchas veces el paciente va a ir por primera vez donde el médico general y como los síntomas no son tan floridos, muy probablemente el médico general
le va a decir, de pronto no tengamos esto, mandémosle una radiografía, la radiografía salió bien, no es más, y no se piensan en los otros diagnósticos diferenciales, teniendo en cuenta en que el médico general tiene que pensar en 1.000.000 de diagnósticos que pueden ser esa patología, y estamos hablando igual de una enfermedad que es una enfermedad huérfana, que es una enfermedad rara, y usualmente en medicina, cuando se hace la aproximación inicial de un paciente, la aproximación inicial se hace pensando de lo más común a lo más raro, e ir descartando de lo más común a lo más raro, porque ahí la probabilidad del diagnóstico es pues mucho más alta que si se va uno pensando en lo más raro. Y por toda esta serie de razones es que hay demoras en el diagnóstico. Es por toda esta serie, toda esta conjunción de cuestiones, tanto que pueden ir tanto del sistema de salud, porque muchas veces también sabemos y es muy difícil para un paciente poder acceder a una cita con un especialista, sabemos esas grandes dificultades que puede lindamente hasta pasar 6 meses, 8 meses, 1 año para que el paciente pueda llegar donde el neurólogo, que obviamente el neurólogo está muy bien entrenado en el reconocimiento de esos síntomas tempranos. Hay problemas del sistema de salud, de la sintomatología, y obviamente de la enfermedad en sí misma para poder dar un diagnóstico temprano. Muchas gracias, doctor, por esa excelente explicación. Entonces, en esa línea, aunque es supremamente duro recibir este diagnóstico, ¿qué es lo que más aconsejable? ¿Decirle al paciente la verdad por partes en la medida en que va avanzando la enfermedad, o decirle realmente lo que se enfrenta, una invalidez total, donde se pierde toda la movilidad, se pierde la voz, se pierde el poder para comer, donde la persona se convierte en alguien como dependiente absoluto? Otra pregunta dura, ¿cierto? Por todo lo que enmarca dar este tipo de noticias, pero hay un concepto, y es cómo se responde esta pregunta a través de la bioética. Y la bioética es muy clara en la relación médico-paciente, en que hay un derecho fundamental del paciente en esa relación. Y el derecho fundamental de ese paciente es tener una información clara, concisa y adecuada sobre su patología. No sería ético tener un paciente con con esta enfermedad o con otra enfermedad de carácter neurodegenerativo y no informárselo. No informárselo sería, si el paciente va al consultorio, y miren que estoy hablando desde la parte más pura como esa célula, no estamos hablando ni siquiera de la junta, sino la primera aproximación del médico con su paciente. El paciente llega porque tiene un problema, está buscando ayuda por ese problema y confía, pone su cuerpo en ese profesional de la salud, que ese profesional es el que le va a decir qué tiene, qué no tiene, qué va a pasar, qué no va a pasar. Nada estaríamos haciendo si el paciente va y el médico sabe qué tiene el paciente y no se lo dice, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, imagínense, es algo que no es ético, ¿sí? El principio básico aquí de la bioética es que el paciente tiene derecho a saber sobre su enfermedad, sobre el pronóstico de su enfermedad, sobre las alternativas de manejo, y saber que el paciente tiene derecho a decidir si acepta o no acepta lo que le diga el médico. Y puede pasar varias cosas, pues que el paciente no acepte el diagnóstico y pasa lo de la segunda opinión, dice voy a ir a otro médico, de pronto no me convenció mucho, ¿cierto? O puede pasar quizás que el paciente acepte la patología, ¿cierto? Pero que no acepte el tratamiento, diga, no, miren, yo no estoy de acuerdo con X o Y tratamiento, me dijeron que eso lo patea mucho a uno, etcétera, etcétera, yo no quiero que me pase esto, ¿cierto? Pero miren que aquí no nos estamos saltando en ningún lado ese derecho, y es obligación del médico informarle al paciente sobre el diagnóstico, sobre la evolución de la enfermedad, sobre el comportamiento de la enfermedad, sobre las alternativas del manejo y sobre el pronóstico. Y va desde el diagnóstico de una gripa, de una neumonía o de una esclerosis lateral amiotrófica. El paciente tiene el mismo derecho. Ya otra cuestión, obviamente,
ya después la forma en la que se le comunica al paciente esa información, ¿cierto? Eso ya es otro cuento completamente aparte, ¿sí? La forma como se le dice al paciente ese diagnóstico, cómo se afronta el paciente hacia ese diagnóstico, hacia una información que no es difícil, no es fácil de asimilar y tampoco para nosotros es fácil informarla. Que eso es claro, es una cuestión tanto del médico como del paciente y es un momento difícil, hay distintos tipos de aproximaciones, ¿cierto? Pero lo ideal y en este caso, respondiendo la pregunta, es que nosotros estamos en la obligación de informarles a ustedes, ustedes fueron de nosotros por esa información, nosotros nuestro objetivo y nuestra obligación es decirles qué tiene, qué hay que hacer, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo vamos a hacer el seguimiento. No sería ético violar ese derecho del paciente. No sería ético bajo ningún concepto violar ese derecho. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuando la línea, muy pocos pacientes muestran un periodo de receso en el avance de la ELA. ¿Hay factores que influyen en esto? ¿Cuáles? Listo. Y le leo las tres preguntas, doctor, porque Sí. también están relacionadas. ¿Es posible parar el grado de deterioro una vez se inicia la enfermedad? ¿Hay algún tratamiento para evitar la enfermedad presente los síntomas, cuando la enfermedad presenta los síntomas? Listo. Entonces, muchas gracias. Una por una entonces. Sí, ¿Cierto? están relacionadas, pero sí. Sí, están todas relacionadas, entonces vamos una por una. Entonces, sí, miren que hay unos pacientes que entran en una fase que nosotros denominamos de meseta, ¿m? Que igual estamos hablando de una condición neurodegenerativa, que a mí la palabra degenerativa realmente no me gusta porque en nuestro medio degenerativo significa como degenerado y aquí la palabra degenerado es como fea en nuestro medio aquí en Colombia. Yo muchas veces prefiero utilizar la palabra desgaste. Y el desgaste que hay en estos casos, pues sabemos que este tipo de patologías hay un desgaste desde el punto de vista, estamos hablando de neuronas motoras, entonces estamos hablando de la movilidad y va a ir habiendo un desgaste progresivo en la movilidad y puede que haya un momento en que se llegue a una meseta. Entonces ya ese desgaste en el que íbamos no se presenta más, sino se vuelve como una línea plana en el tiempo. Se vuelve una línea plana. ¿Qué pacientes pueden presentar esa meseta? Miren que se han intentado hacer estudios en todo el mundo y con bases de datos muy grandes en distintos países. Y miren que les estoy hablando de países del primer mundo, les estoy hablando de Estados Unidos, les estoy hablando de la Europa nórdica, y ellos tienen un sistema de salud que es como mucho más, es claramente mucho más organizado que el nuestro, en el cual tienen información amplia, detallada sobre cada uno de los pacientes y lo que han intentado hacer y a través de los años, porque conocemos estudios que vienen desde hace más de 20, 30 años. Y en esos estudios han intentado agrupar los pacientes y toman los pacientes que han presentado mesetas o que han presentado aumento en la supervivencia, ¿sí? Como para encontrar cosas comunes y decir, vea, qué características tiene este paciente que no tengan los otros para decir que puede llegar a una fase de meseta o que quizás la velocidad de progresión no sea tan amplia. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Por ejemplo, miren que no hay diferencias con el sexo. Muchas veces dicen, no, es que si es hombre le va a dar de una forma mucho más fuerte y si es mujer le va a dar de una forma mucho más leve. No es así. Hay casos de hombres que tienen una velocidad de progresión lenta y hay mujeres que tienen una velocidad de progresión rápida. En ese caso, no es el sexo. Se piensa mucho en el segmento en el que inició. Y es más, muchas veces hasta se tiene como un paradigma y se dice, es que si el paciente inició con síntomas vulvares, o sea, síntomas que tienen que ver con la parte facial, con la parte de la masticación, con la parte de la expresión, con la parte del habla, esos pacientes no van a tener tan buen pronóstico. Eso se creía, pero esos estudios han demostrado que no. De hay pacientes con ELA de inicio vulvar que han tenido una progresión muy lenta, contrario a lo que se pensaba que era una progresión, que supuestamente era una progresión rápida. Los hay con progresión lenta y los hay con progresión rápida.
Entonces, ese factor tampoco es, ¿no? Entonces, que si le comienza en el brazo izquierdo o en la pierna derecha, va a tener una progresión mucho más rápida de la patología y no va a llegar a meseta. Tampoco. Es otro factor que tampoco. Son muy poquitos. ¿Y cuáles son esos factores? Primero que todo, la edad, y encontraron que pacientes en quienes los síntomas iniciaban antes de los 43 años, había una probabilidad mayor que fuera una progresión más lenta. No significa que si la patología entonces inicia antes de los 43 años, se va a pensar en una progresión lenta siempre. No, que haya una probabilidad más alta de que esa progresión sea lenta. ¿Sí me explico bien? Eso primero que todo. Segundo, los pacientes que tienen una forma que se llama la esclerosis lateral primaria. Y la esclerosis lateral primaria es una forma de esclerosis lateral en la cual predominan únicamente los síntomas de la neurona motora superior. Me explico. No hay tanto, son pacientes que no van a tener tanto desgaste, tanta atrofia del músculo, y los síntomas que van a predominar quizás son los que tienen que ver con reflejos aumentados, ¿sí? Con rigidez de los músculos, van a tener espasticidad, van a ser muy difíciles de movilizar esos músculos. Esas formas se han relacionado, pero otra vez vuelvo y lo digo, tienen una mayor probabilidad de que sea una velocidad de progresión mucho más lenta, pero no significa que no puedan tener una velocidad de progresión rápida. Y otro factor que encontraron los investigadores en estos estudios, hablaban de la ingesta de calcio, de pacientes que tenían antecedentes de haber estado ingiriendo calcio previamente al inicio de la enfermedad. Y hay una serie de teorías de por qué el calcio, pero no significa siempre que el calcio sea un factor protector. Es más, tampoco sería prudente porque alguien diría, pues entonces, para evitar la esclerosis lateral amiotrófica, démosle a los pacientes, a todo el mundo aquí en Colombia, démosle suplemento de calcio. Pero resulta que si se hace ese tipo de políticas, por ejemplo, es más el riesgo que el beneficio. Entonces comienzan a haber más problemas de hipercalcinosis, más problemas, por ejemplo, de litiasis renal. Simplemente es un factorcito ahí protector que encontraron, pero no siempre ocurre. También hay pacientes que tenían antecedente de que estaban tomando algún suplemento de calcio y desarrollaron la patología. Esos serían como los factores principales y los que están que hablar de quizás un pronóstico y una velocidad de progresión mucho más lenta de la patología. Con respecto a la otra pregunta, pues, ¿es posible parar el grado de deterioro una vez se inicia la enfermedad? Eso es individual. El grado de velocidad, la velocidad de progresión realmente tiene que ver con múltiples factores, como les estaba diciendo. No, nosotros por eso muchas veces no le podemos decir al paciente, mire, la enfermedad va a avanzar de este momento, usted en 3 meses va a estar así, en 6 meses va a estar así, en 9 meses va a estar así. No podemos hacerlo. Toca con el seguimiento, y seguimiento, ustedes se han dado cuenta, en mucho tiempo. Y nosotros le preguntamos todo el tiempo que van, le preguntamos, que le hacemos la escala, miramos, hacemos un examen, cómo está la funcionalidad por este lado, por este otro, para poder calcular la velocidad de progresión, pero ni siquiera en 2, 3 proyecciones seguidas, si estoy hablando en un año de seguimiento, muchas veces no se puede proyectar eso tan claramente, ¿sí? Y no es posible, desafortunadamente, hasta el momento y en la actualidad, decir con esta X o Y intervención la velocidad va a disminuir o la velocidad va a aumentar. Tenemos pacientes que se han hecho intervenciones con X o Y medicamento y han tenido velocidad rápida, y otros pacientes con la misma intervención y han tenido una velocidad lenta. ¿Y eso por qué ocurre? Porque es que ahí mismo va en lo de la dificultad del diagnóstico. La ELA es una patología multifactorial. Son múltiples los factores, no es un solo factor. Tiene que ver con factores metabólicos, tiene que ver con factores genéticos, tiene que ver con factores relacionados con la edad del paciente, tiene que ver hasta muchas veces con factores de esa calidad de vida, de ese estado, si ese paciente tiene o no tiene comorbilidades. ¿Sí? Porque se sabe, por ejemplo, que un factor de no tan buen pronóstico es que el paciente tenga concomitantemente un cuadro depresivo. Antes, que haya desarrollado antes una depresión por X o Y razón, a esos pacientes usualmente no les va tan bien. Entonces, teniendo en cuenta esa multifactoriedad,
desafortunadamente todavía no hay una sola herramienta médica para poder decir con esto vamos a disminuir el grado de deterioro, se lo aseguramos 100%, le damos garantía de 100%. Desafortunadamente no la tenemos. ¿Y hay algún tratamiento para evitar que la enfermedad presente los síntomas? Los síntomas se van a presentar por contigüidad, por la parte anatómica, y hay modelos que muestran cómo va pasando de un segmento a otro la patología. Eso muy difícilmente se puede evitar. Tenemos el tratamiento, pues el que está aquí aprobado en Colombia, que es el Riluzole, y el Riluzole disminuye el tiempo de llegada a la traqueostomía. Eso es el principal objetivo de ese medicamento. No es que no aparezcan otros síntomas, no es que entonces no se me vaya a comprometer la mano, si únicamente tengo un compromiso en la pierna, o viceversa, que si tengo compromiso en la mano, entonces no se me vaya a pasar a la pierna. No, el objetivo es más con la supervivencia y con la llegada hacia la traqueostomía. Eso sería como el objetivo de ese medicamento, ¿sí? Disminuir esa velocidad de llegar a ese desenlace, de llegar al desenlace de la traqueostomía, de llegar al desenlace de la muerte, disminuir esa velocidad para llegar específicamente a ese punto. No de que no voy a tener este síntoma, que no tengo este otro, que no tener los síntomas vulvares, etcétera, etcétera. Eso como para responder esa pregunta. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe suministrar el Riluzol? ¿Se puede tomar con los alimentos? ¿Es muy riguroso dejar pasar las 12 horas para tomar la segunda dosis del día? Listo, entonces, con respecto, continuando con el Riluzol, como todos muy bien saben, viene en tabletica, 50 miligramos cada 12 horas, la misma cajita viene con las instrucciones. Ideal y lo que se recomienda, y si uno mira a las indicaciones del fabricante, es que el medicamento se debe administrar preferiblemente con el estómago vacío. Y lo que se recomienda es que sea o 2 horas o 2 horas antes de la comida o 1 hora después de comer, ¿sí? Para que el medicamento pueda ser absorbido mejor. Algunas veces se dice que se recomienda que si se está administrando el medicamento, el paciente no haya tenido una dieta copiosa en grasa, que haya sido porque eso podría interferir con la absorción del medicamento. Eso a ese respecto de cómo se debe en cuanto a los horarios. En segundo lugar, ¿es riguroso dejar pasar las 12 horas? Pues lo indicado es que sea la administración cada 12 horas. Puede ocurrir, no, se me olvidó la dosis. Entonces, ¿qué dice el fabricante? Y en ese momento, ¿qué dice el laboratorio? No, si se le olvidó la dosis se lo toma a las 8 y resulta que se le pasó y se acordó a las 10, tómeselo a las 10, no hay ningún inconveniente. Pero entonces, por ejemplo, se la toma a las 8 de la noche, pero se acordó fue el otro día a las 6 de la mañana, entonces dice, uy, no, entonces me toca tomarme esta y luego me tomo la de las 8 de la mañana, realmente eso no está indicado, ¿sí? Si ya se pasó mucho el tiempo y está más cerca el tiempo de la administración de la dosis que le tocaba, ya de que se saltó, no tiene que duplicar la dosis. Estamos hablando de un medicamento de acción hepática y que cualquier medicamento puede producir sobredosis. Entonces dice, no, entonces venga, me tomo una y a las 2 horas me tomo la otra. No, realmente eso sí no está indicado. Entonces eso sería el paso a seguir en caso de que se nos olvide la dosis. Entonces se olvida la primera dosis, se olvida la dosis, pero pues pasó 1, 2, 3 horas, tómese el medicamento en ese momento. Igual ahorita con tanta ayuda tecnológica que tenemos con el celular, poner la alarma, ¿cierto? Decirle a algún familiar, ¿cierto? Las mismas esposas, esposos, acordarlos muy bien, un hijo. Ahorita que se pase la dosis, pues ya es como más difícil que antes, pero puede ocurrir. Y si pasa, entonces hacer eso. Y pues si se pierde la dosis y ya está más cerquita, no vamos a duplicar. Y lo otro, ¿qué hacer cuando se presenta alergia al riluzol? Es conveniente tratar esta reacción con fexofenadina, listo. El laboratorio también tiene esas indicaciones, y las indicaciones ellos dicen, se pueden presentar desde reacciones alérgicas leves, como puede ser un rash cutáneo, ¿cierto? Como
alergia, una pequeña alergia, sensación de hormigueo en las extremidades, sensación de picazón, sensación de boca seca. Eso está dentro de los efectos secundarios esperados cuando se inicia el tratamiento. Y nuevamente remitiéndome a la indicación del laboratorio productor del medicamento, ellos dicen, usualmente este tipo de manifestaciones no van a requerir ningún tipo de manejo médico, ¿sí? No hay que ir al hospital, ni usualmente hay que tomar ningún medicamento. Usualmente dicen, mientras el paciente, y muchos yo creo que les han dicho, el neurólogo, algunos de los que hemos mandado, en eso le puede pasar, igual es mientras el cuerpo, entre comillas, se le va acostumbrando. ¿Mm? Hay otro tipo de reacciones y pueden ocurrir efectos secundarios graves. ¿Cuáles pueden ser efectos secundarios graves? Efectos secundarios graves, presentación de visión borrosa, un vómito que no pare, que el paciente se torne la piel de color amarillento, que las escleras, que es esta parte blanca que queda de los ojos, se coloquen amarillas, que presente alteración del estado de conciencia, que comience a disvariar, que el paciente comience a presentar palpitaciones o dolor torácico que no es tan frecuente, pero se puede presentar. En estos casos estaríamos hablando, puede ocurrir o que el paciente esté teniendo una sobredosis del medicamento o que esté presentando ya una reacción como efecto secundario grave. Estamos hablando igual que es un medicamento seguro, que la probabilidad de que ocurra un efecto secundario grave es baja, pero no es cero, o sea, puede ocurrir. Y en estos casos lo que se recomienda no es, venga, vamos a la droguería y tomemos quizás un antialérgico, o venga, tomemos agüita mientras tanto, no, o esperemos a ver qué pasa. Si ocurre alguno de estos efectos secundarios graves, lo que se recomienda es que el paciente de una sea llevado a una institución hospitalaria para manejo por parte del médico. No vamos a esperarnos a la casa. Estas reacciones y estos efectos secundarios, como les digo, pueden ser, la probabilidad es baja, pero pueden ser mortales. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podríamos saber qué se puede manejar en la casa o qué no se puede manejar. Sería eso con respecto a esa pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, en Colombia, ¿qué otro medicamento se utiliza para tratamiento fuera del riluzol? ¿Qué tan efectivo es tomar el Edarabón y el riluzol juntos? Entonces, aquí en Colombia el único medicamento que está autorizado por el INVIMA específicamente para el manejo de la esclerosis lateral amiotrófica es el riluzol. Ustedes saben que igual para que el medicamento se lo dé la EPS, el paciente ya tiene que tener el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica, que tiene que ya estar reportado en la base de enfermedades huérfanas, ¿cierto? Que utilizamos otro amplio espectro de medicamentos, pero son medicamentos no para tratar específicamente la enfermedad en sí, sino para tratar otros síntomas que se presentan. Entonces yo aquí nombro otros medicamentos que se utilizan no para el tratamiento de la enfermedad, sino para síntomas adicionales, y muchos ya igual conocen aquí la mayoría: el dextrometorfano, la pregabalina, el baclofeno, que son medicamentos que no son específicos para tratar la patología, sino para tratar los síntomas, las gotas de atropina, etcétera, etcétera. Entra una gran cantidad de medicamentos que no son específicos para la patología. Únicamente el específico para la patología y que tiene autorización por el INVIMA es el riluzol. Y lo otro, el edarabone y el riluzol, ¿qué tan efectivo es tomarlos juntos? Bueno, eso va, recordemos que el edarabone se produce por una farmacéutica en Japón. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿se reemplaza si el paciente está en tratamiento con edarabone? Recordemos que es un tratamiento por ciclos, que no es un tratamiento permanente, que usualmente en el estudio inicial lo que hicieron fue 6 ciclos de administración intravenosa del medicamento. Se sabe que en esos estudios el 90% de los pacientes que estaban recibiendo edarabone también estaban recibiendo riluzol previamente. El 90%, o sea, la gran mayoría. Es más, algunas de las dudas que han tenido la comunidad científica con respecto a ese beneficio del edarabone dice, ¿y qué tal que esos pacientes, el cambio que tuvieron en esas escalas que se estaban midiendo, no, qué tal que no haya sido por el edarabone, sino haya sido solo por el riluzol?
o haya sido quizás por ambos. Realmente la respuesta es que se podrían mezclar, sí, porque igual los del estudio inicial lo utilizaron al tiempo y no presentaron ningún efecto grave, están detallados los efectos secundarios que se presentaron, que son los típicos que se pueden presentar con cada medicamento. Entonces, en cuanto a la efectividad, que si tomar edarabona y riluzol sería mejor versus tomar el riluzol solo o versus edarabona más riluzol más edarabona solo, realmente es incierto en este momento. No se sabe con exactitud, no se sabe con precisión, todavía no sería una recomendación clara decir, hágale a la edarabona y riluzol que le va a ir mejor que con el riluzol solo, no sería todavía recomendable. ¿Por qué? Porque no se sabe. Bueno, gracias, doctor. ¿Qué tan efectivo es el tratamiento de células madres? Trasplantar las células del mismo paciente con ELA. ¿Qué se sabe del trasplante del epiplón? Bueno, a ver, digamos que hago una aclaración primero. Células madre es un término muy grande, ¿no? Las células madres son células que pueden tener diferentes características. Las células madres son células que tienen una gran capacidad de convertirse en otros tejidos. Si una célula es capaz de convertirse en cualquier tejido del cuerpo, se llama totipotencial. Si una célula madre puede convertirse solo en algunos tipos de células, se llama pluripotencial. ¿Cuáles son las células madre primordiales que nosotros tenemos? Cuando éramos un embrión de apenas 2 células, ese es el cigoto, esa es la célula totipotencial máxima, es decir, la que le tendría uno, a partir de la cual se generarían obviamente todos los tejidos del cuerpo humano. Y uno a lo largo de la vida conserva algunas de esas celulitas, pero principalmente ya en un grado que se llama pluripotencial, es decir, que serían capaces de replicar algunos tejidos, no necesariamente todos. Entonces, basado en eso, uno pensaría que si yo tengo alguna célula de ese tipo guardada en alguna parte de mi cuerpo, podría utilizarla para que ella se convierta en aquellas células que yo he perdido por una enfermedad, sea en el caso de la ELA o otras enfermedades. Es decir, que la célula vuelva y se convierta en una neurona, vuelva y se convierta en un músculo, si es el caso, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la premisa. ¿Dónde pueden estar esas células? Esas células pueden estar algunas pueden estar en la médula ósea, es decir, donde se produce la sangre dentro del cuerpo. Otras pueden estar en tejidos específicos, ¿no? Que tengan, digamos, la capacidad de replicación rápida. Por ejemplo, se han encontrado células madre pluripotenciales en el hígado, por ejemplo, que es un órgano que se repara relativamente fácil. Pero hay poquitas células de esas en tejidos como el sistema nervioso central, porque es un tejido que casi no se replica, que casi no se repara, es decir, una vez se daña, desafortunadamente, él mismo no logra eh, repararse nuevamente. Lo que yo conozco del manejo que sea exitoso de células madre, desafortunadamente en la enfermedad no ha sido muy exitoso. Ha habido muchas aproximaciones, sí. Eh, digamos que incluso se han ensayado diferentes formas de extraer esas células madre del sujeto, hacer una leucoféresis, es decir, extraerlas y seleccionar las células y devolvérselas al paciente. Y se ponen intraventricular, es decir, dentro de los ventrículos del cerebro, intracortical, intratecal, intraespinal, por infusión de sangre periférica. Y desafortunadamente los estudios que yo conozco no han modificado la enfermedad. Han demostrado que son seguros, que eso es algo positivo. Es decir, que no le causan nada a la persona en términos negativos, porque son células de su propio cuerpo. ¿M? Entonces el mismo cuerpo las acepta, pero hasta ahora no han modificado la enfermedad. Y ahí vendría algo conectando con lo que hablábamos al principio con la parte genética. Si tiene esto una predisposición genética, la célula madre también tenía algo de la predisposición genética. Entonces, algunas personas que investigan esto dudan si esa es la forma, dado que la propia célula madre también tendría esa alteración. Solo que, dado que es una célula madre que empezaría teóricamente a regenerar los tejidos, pues lo haría como cuando uno es niño. ¿M? Entonces, ese tejido renovado le tomaría muchísimo tiempo para volver a manifestar la enfermedad, por tanto, sería suficiente si funcionara en ese sentido para rehabilitar los tejidos. Pero hasta donde hemos revisado, no existe por lo menos un estudio que demuestre que modifica la enfermedad, aunque se ha demostrado al menos mm, seguridad. ¿M? No sé si el doctor Ruiz, perdón, tiene alguna otra opinión.
No, el concepto es el mismo. Igual todavía estamos hablando que es una tecnología experimental que igual pues tenemos que mirar en el tiempo, que hasta el momento no ha demostrado que sea superior, ni siquiera que sea igual a otros tipos de manejos que se hacen en la patología. Ujú. Con respecto a la siguiente pregunta, ¿qué sabes del trasplante de Piplón? Digamos que eso tiene un poquito que ver con lo de las células madre. ¿En qué sentido? También otra teoría o algo de lo multifactorial en lo que podría explicar la enfermedad es que haya una alteración en la capacidad del cuerpo de llevarle la sangre a ciertos sitios específicos de la médula espinal o incluso del cerebro. ¿M? Entonces, algunas arterias de las vértebras podían estar alteradas, sea por un proceso diferente a la propia enfermedad de la, es decir, un proceso degenerativo arterial, una malformación arterial, alteraciones propias de la vasculatura que como consecuencia llevan a una alteración allí en las raíces de los nervios y en la propia médula espinal. Entonces hay algunas experiencias al respecto, incluso latinoamericanas. Hay un estudio relativamente grande en Perú que tiene alrededor de 13 pacientes en donde un pedazo de epiplón, el epiplón que es una cubierta como una capa llena de vasos sanguíneos que se encuentra cubriendo los órganos abdominales, y al tener muchos vasos sanguíneos, teóricamente llevar esos vasos sanguíneos hasta esos sitios donde hay problemas de circulación de la propia médula espinal, entonces mejoraría esa capacidad de llevar sangre a esos sitios. Eso es un trasplante de epiplón, es decir, coger un pedacito de esa cubierta y llevárselo. Como les digo, esos estudios son series de casos en donde se han reportado cosas muy mixtas, personas que no les ocurre ningún cambio, otros que sienten alguna mejoría, pero hasta donde sé no hay un estudio que compare que les hagan unos el trasplante y a otros no, para saber si exactamente hay una mejoría o no, o simplemente digamos que el hecho de la intervención quirúrgica y otros tratamientos concomitantes estabilizan un poco la enfermedad, pero la intervención no tiene mucho que ver o no tiene mucho éxito. Bien, porque vale la pena recordar que muchos de estos pacientes que están en estos estudios, pues además reciben una gran cantidad de cosas. Entonces es difícil diferenciar si fue el trasplante del epiplón, es decir, la mejoría en esa capacidad de circulación o vascularización de los órganos del sistema nervioso central, o fueron los otros tratamientos. O sea, el doctor Ruiz sí tiene otro. Nada que agregar. Bueno, Ujú. muchas gracias, doctor. ¿Qué saben de avances de estudios de ELA cuando su origen es genético? ¿Qué nuevos aportes hay al respecto? Ujú. Bueno, entonces conectando con todo esto, recordemos que es multifactorial, es decir, los genes están involucrados, sí. Eh, pero cuando estudiamos las familias, la mayoría no tiene nada genético detectable, por lo menos. Y conecto con una pregunta que hay que quedó en el chat y que sirve para esta misma pregunta. Es si, ¿cómo saber si es familiar, verdad? Porque finalmente estamos digamos, alrededor de la misma pregunta de si es genético y si es hereditario. Nosotros a todos los pacientes que hacemos el diagnóstico se les solicita un panel genético para estudiar los genes que hoy en día se sabe que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad. ¿M? Por la misma razón que decíamos antes, si es la primera persona que tiene la alteración, es posible que sea familiar a partir de esa generación, o incluso que lo haya tenido en generaciones anteriores, pero pues nunca se hicieron los exámenes. Y como explicaba el doctor Ruiz previamente, como hay una amplia variabilidad de presentación clínica, es probable también que otro familiar haya tenido la enfermedad y nunca se le diagnosticó, porque en su presentación clínica no fue tan evidente como en el caso que estaremos atendiendo en ese momento. Entonces, hay un avance importante, y lo conecto también con otra pregunta que está por allí. Cada vez hay más genes. De ese grupo de genes que se sabe que están involucrados, hay unos que son de etiología, es decir, que se sabe que si se alteran, causan la enfermedad. ¿M? Pero hay otros que se llaman modificadores, es decir, que al tener alteraciones o cambios en ese gen, cambian la enfermedad. Es decir, son dos cosas diferentes. Para el riesgo de enfermedad genética hereditaria, interesa más los de la etiología, no los modificadores. Y sobre los modificadores, la evidencia que existe de qué tanto modifican la enfermedad no es tan sólida. Entonces, en ese sentido, los estudios hoy en día han avanzado para detectar al menos
por lo menos los que están correspondientes a la etiología. Dependiendo del tipo de laboratorio, esos genes pueden variar entre paneles, es decir, grupos de genes analizados entre 21 hasta 43 genes. Eso es un gran avance hoy en día que hace relativamente poco lo tenemos. Hace 5 años no teníamos eso. Hoy en día se puede hacer ese estudio, haciendo la salvedad que necesita una interpretación por parte de un grupo interdisciplinario, porque es un resultado muy complejo, es decir, eso no es como un cuadro hemático que tiene uno anemia o no tiene anemia, no, necesita una interpretación mucho más profunda. Pero además hay algo importante y eso se conectará más adelante con uno de los cuestionamientos. Es el tipo de análisis que se hace a los genes, ¿verdad? Hay técnicas, esas son técnicas de laboratorio que se le hace a unos genes en particular y otras técnicas que se le hacen a otros. Entonces, el médico que maneje esta información debe ser muy específico en decir, para ciertos genes vamos a usar una técnica de análisis, para otros genes vamos a utilizar otra técnica. Porque puede pasar que si no se hace la técnica apropiada, se puede interpretar como que salió normal el gen, que no salió nada, pero fue que la técnica fue la inadecuada para estudiar ese gen. Entonces es importante que cuando se piense en la atención del paciente y su familia, que si se van a solicitar las pruebas genéticas, se tenga en cuenta principalmente los genes que se encuentran fuertemente relacionados con etiología de la enfermedad. Repito que esas personas es un factor de riesgo importante para desarrollar la enfermedad, pero cuando se miran 100 familias, solo lo encontramos entre 5 y 10% de los casos. Pero precisamente por ser frecuentes respecto a la totalidad de los pacientes o familias afectadas, es obligatorio buscarla para saber si es familiar o no. Y segundo, que el médico o el grupo de médicos tratantes sepan exactamente cuáles son las técnicas que van a utilizar para hacer esos diagnósticos. Ya ahora los especificamos. Pero esas dos cosas han avanzado mucho. Ahora, si se mira en el tiempo, el SOD1, el superóxido dismutasa 1, más o menos se encontró por alrededor de finales de la década de los 80, principios del 90, como una etiología fuerte, ¿verdad? Como el único gen. Y a lo largo de los años, es decir, más o menos 30 años después, hoy para el 2021 tenemos al menos dentro del panel de estudio que podemos hacer en Colombia 43 genes, o sea que ha habido un avance muy grande. Bueno, muchas gracias. Siguiendo el tema de los genes, ¿qué es el gen SOD1? Cuando se da la mutación del gen SOD1, ¿qué probabilidades existen de tener el avance de deterioro del paciente con ELA? Entonces, bueno, ese es muy importante, como mencioné, fue el primero que se encontró, primer gen que se encontró con una relación fuerte etiológica de la enfermedad. Pero insisto, la enfermedad es multifactorial y oligogénica, es decir, que está involucrado el SOD1 y hay otros genes involucrados. Se necesita la suma de muchos elementos, de algunos elementos ambientales también, y se ha estudiado mucho cuáles son los factores de riesgo ambientales que me llevan a tener la enfermedad. El SOD1, como dice, digamos, la sigla de superóxido dismutasa 1, es un gen muy importante. ¿Por qué razón? Porque él se encarga de luchar contra lo que se llaman los derivados que dañan en la célula a partir del oxígeno. Todos respiramos y cuando ese oxígeno entra dentro de las células es necesario para producir energía. Pero el costo de eso es que daña las células. ¿Y cómo se contraataca ese daño que produce el oxígeno? Con antioxidantes. Entonces, de pronto ustedes han escuchado antioxidantes muy comunes como la vitamina E. Dentro del cuerpo, el sistema de los superóxidos dismutasa se encarga de manejar esos reactantes que surgen a partir del oxígeno. Ese gen, cuando se altera, como ya dije, genera un riesgo elevado de producir la enfermedad y ese gen se puede heredar. Se puede heredar. ¿Por qué genera ese daño? Cuando ese gen se altera, él produce a sí mismo una sustancia normal, que es normal en todos, que se llama el RNA, pero con la mutación ese RNA se vuelve tóxico contra la célula y deja de hacer su función. Entonces tiene un doble efecto sobre las celulitas. Deja de hacer su acción antioxidante, pero él a sí mismo se vuelve tóxico. Se vuelve tóxico por la mutación. La mutación lo convierte en tóxico para las propias células. Y existen dentro del cuerpo ciertos sistemas que son muy sensibles a que haya esas sustancias derivadas del oxígeno
que si no son detenidas alteran su función. Y una de esas precisamente es todo el sistema nervioso central. Entonces de ahí la importancia de la superóxido dismutasa para que pueda regular esas sustancias, digamos, dañinas que surgen dentro de ese metabolismo del oxígeno. Vuelvo y digo, todos lo tenemos, pero si no nos sirve el SOD, pues se ve alterado. En ese sentido, uno espera, y vuelvo, insisto, todos los pacientes que vemos, les buscamos si hay una alteración en ese gen. Ya tenemos 3 escenarios entonces, uno que sería etiológico, uno genético familiar y otro que se abre, aquí como nos dice en la pregunta, como una posibilidad terapéutica. Entonces eso nos lleva a un campo también que es nuevo, que yo tengo una enfermedad que tiene un componente genético y que si tengo una mutación en un gen particular, me podrían dar un medicamento para eso en particular, y eso se llama farmacogenética, cosa que tampoco existía hace apenas 3 años, 4 años, eso realmente es muy nuevo. Cuando eso ocurre, lo que los investigadores propusieron es que esa sustancia tóxica que se produce luego de la alteración del gen pudiera ser inhibida con otra sustancia, y eso es lo que pues, se menciona en la diapositiva de la pregunta, que es el tofersen, que es uno de los medicamentos que se llaman oligonucleótidos antisentido, que atraparía esa sustancia y no dejaría que fuera tóxica. Eso es importante, digamos, entenderlo porque desafortunadamente cuando se detecta al paciente el daño ya está instaurado hace tiempo. Lo que harían los medicamentos es por lo menos detener la función anómala que ese gen ha tenido. Entonces ya tendríamos 2 tareas, saber cuántos pacientes tienen la mutación para saber si son candidatos o no a utilizar el medicamento. ¿Qué tan frecuente en Colombia es esa mutación o las mutaciones? Para ese gen se han descrito alrededor de 150 o 180 mutaciones, es decir, que ese gen tiene 180 cambios que pueden generar anormalidad. En Colombia no hay un estudio poblacional que nos diga la frecuencia específica, pero hay unos estudios indirectos que sí nos pueden ayudar, porque hay frecuencias de esas alteraciones en España, en Escandinavia, y hay una muy particular de un haplotipo particular, o sea, un tipo de mutación que aparentemente es más frecuente en personas indígenas americanos. Americanos, estudios hechos en Norteamérica, no en indígenas suramericanos. Eso nos da un indicio de que puede haber frecuencias diferentes de la mutación. Y también unos datos locales nos indican que puede haber más mutaciones en ese gen en ciertas zonas de Colombia. Pero la frecuencia exacta no la conocemos. Pero lo que sí sabemos es que sí hay pacientes con eso. Es decir, sí tenemos pacientes a los cuales se les ha hecho el examen y sí tienen mutaciones en la SOD1. De tal modo que podrían ser candidatos a, a ese manejo. Es decir, vuelvo y repito, ya el estudio genético se convierte o tiene al menos 3 componentes. Uno de etiología, o sea, de causa. Segundo, que nos sirve para establecer si eso se puede considerar genético y hereditario, es decir, que pase a las siguientes generaciones. Y tercero, que significaría que la persona puede ser candidato a un medicamento que está particularmente dirigido a ese gen y no a otro. Entonces, teniendo en cuenta esas razones, nos lleva pues a la tercera, ¿no? Si ¿Cuál yo es el quiero nombre saber exacto eso, del exacto, examen? nos lleva, bueno, ¿yo cuál es la que tengo que pedir para saber eso? Ya se las voy a poner en el chat, que la tengo aquí lista y se las escribo porque es un poco largo. Y ahí hay dos cosas. Una, como les decía, hay una causa genética que tiene un nombre largo que se llama expansión de hexanucleótidos en el gen C9ORF72. Eso es un nombre larguísimo. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque la técnica para analizar ese gen es diferente para analizar el SOD1. Son diferentes técnicas. De tal modo que el médico tiene que estar preparado, se las voy a ir poniendo aquí en el chat, para poder saber esas 2 técnicas. Porque así como el SOD1 es importante en la etiología, el otro gen, el de la expansión de los hexanucleótidos, también es importante en la etiología. Y obviamente tiene las consecuencias en términos del tratamiento, pero también en el pronóstico. Se sabe que dependiendo del gen que esté alterado, también hay cambios en el pronóstico a largo plazo. Entonces ahí les puse en el chat la primera técnica. Es una técnica especial y se lo pueden poner así. Ese es el CUPS, Estudios Moleculares de Genes Específicos, Expansión de Hexanucleótido GGGCC
en gen C9orf72. Es un nombre larguísimo, pero ahí ya quedó listo. Y el otro, en donde sí estaría incluido el SOT, es el que los voy a poner, es un panel genético, que es diagnóstico molecular de enfermedad, porque queremos hacer el diagnóstico de la enfermedad con un panel NGS. NGS es una sigla en inglés que quiere decir Next Generation Sequence, simplemente la técnica, y ahí aparecen todos los genes. Si ustedes se fijan, dentro de esa lista de numeritos está el SOD1, pero también está el C9orf72. En conclusión, lo que hay que solicitar es eso. Y en conclusión, o una segunda conclusión sería que el análisis del C9orf72 hay que hacerlo de dos formas. La que les puse allí, la de expansión de hexanucleótidos, y también dentro del panel que a su vez incluye el SOD1. Entonces, de esa forma cubrimos los genes que hoy en día tenemos. Hay evidencia de que nos da la etiología, nos sirve para saber si es hereditario, genético y hereditario, y en el caso particular del SOD1, si el paciente es o puede llegar a ser candidato para el tofersen. ¿Qué se sabe sobre investigación del doctor Richard B. Silverman? Bueno, a ver, digamos que importante, digamos, el doctor Silverman es un bioquímico, ha estudiado, digamos, el tema y ha estudiado precisamente lo que les mencionaba un poco antes, que el oxígeno genera unos reactantes que dañan las celulitas y eso genera, digamos, que los órganos dentro de las células se dañan, se arrugan, se dejan de funcionar. ¿Mm? Entonces, digamos que la investigación de él hasta ahora, o por lo menos yo lo que conozco también, ha sido precisamente en modelos murinos, es decir, en ratoncitos, en donde una sustancia en particular se puede aplicar a cultivos derivados de los órganos de esos ratoncitos y aparentemente mejora, digamos, la capacidad de que esos organelos dentro de las células mejoren su funcionalidad. Pero hasta donde sé eso todavía no ha saltado a seres humanos. Probablemente esta sustancia, digamos, tenga más estudio más adelante y eventualmente pase estudios clínicos. No sé si el doctor Ruiz Sí, el entienda doctor más. maneja, se mueve más dentro del mundo de estudios preclínicos, Ujú, principalmente en los modelos murinos, y hasta donde se no trabaja solamente con esclerosis lateral amiotrófica, sino también con otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, como ujú, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple. Trabaja una amplia gama de enfermedades, ujú. enfermedad de Huntington, que tienen que ver con neurodegeneración. Y principalmente, si no tanto en estudios clínicos, sino en estudios preclínicos. Ujú, sí. Bueno, ¿se ha sabido algún avance reciente sobre el medicamento mencionado en el siguiente enlace? Básicamente el enlace habla del compuesto denominado NU9, perdón. Precisamente ese N19 es de un estudio de los del doctor Silverman Ujú, y es en modelos murinos, o sea, otra vez es un estudio no realizado en humanos, es un compuesto hasta el momento experimental, está hasta ahora naciente, que mostró algunos buenos resultados con cambios a nivel del estrés oxidativo de las neuronas de estos modelos y adicionalmente se estudiaron modelos en humanos, pero de biopsias o de más bien de muestras tomadas de cadáveres, no de personas vivas, sino de muestras de cadáveres y miraban la expresión de distintos metabolitos o de distintas sustancias que tienen que ver con el estrés oxidativo de las neuronas motoras. O sea, podemos decir que dentro de la fase de investigación maneja como lo que tiene que ver con los pilares. Todavía no ha pasado a fases clínicas, muy probablemente en el transcurso de los años, porque esto no es de un día para otro, de un mes para otro, sino tiene que ver con desarrollo a través de los años. Podríamos estar hablando quizás al respecto y podría traer un ejemplo de la vida real, que es con un medicamento que se llama el nusinersen, que es un medicamento para pacientes con una enfermedad motoneuronal, la atrofia muscular espinal, que dan pacientes pediátricos, que se aprobó en el año 2017 y los primeros estudios del medicamento también se hicieron en esos modelos con ratoncitos y se hicieron como 10 años antes. Esto es un desarrollo que lleva hasta décadas. ujú.
¿En qué consiste el medicamento de investigación AMX 0035? Ese es es el mismo del que fue publicado en el New England el año pasado o a principios de este año. Es un compuesto que se denomina el fenilbutirato taurorsodiol, no recuerdo el nombre comercial. Es un medicamento realmente prometedor. Se administró a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica en estadios iniciales y se miraron, al igual que el de Arabone, para medir el desenlace y medir si sirve o no sirve, es con una escala para medir funcionalidad en ELA, que igual pues yo creo que pues igual aquí están habituados al tema y le reconocen que es la escala LSFR, en la cual están habilidades que tienen que ver con escribir, que si para dormir necesita de almohada, o se ahoga dormido, no se ahoga, que cómo está la subida de escaleras, cómo está la escritura. Y pues el estudio mostró que había una disminución en la velocidad de la progresión del deterioro que había medido en esa escala. En este momento el medicamento está pendiente de aprobación por la FDA. ¿Qué pasa? El laboratorio presentó la solicitud, pero la FDA dijo, la cuestión, el estudio inicial que ustedes hicieron tiene un problema, y es que el problema es que los desenlaces eran a 24 semanas, eso nos da como medio año. La FDA les dijo, para la autorización de este medicamento requerimos mirar más a largo plazo, no solamente para ver si el medicamento es eficaz, sino también ver si el medicamento es seguro. O sea, porque puede, por ejemplo, ocurrir que sea que esté mostrando algún grado de eficacia los primeros 6 meses, pero quizás después del año de tratamiento pueda presentar algún efecto adverso en los pacientes, no sabemos, que pueda tener algún compromiso en los riñones, que pueda tener algún compromiso hepático, y en el campo de la investigación en fármacos nuevos siempre es supremamente importante, es quizás lo más importante, es la seguridad, saber que se le va a administrar ese medicamento y no le va a producir ningún daño al paciente, o que lo que le va a producir al paciente, que siempre tiene que ser mayor el beneficio que el riesgo de algo patológico. Entonces, ¿qué se sabe? Que en este momento el medicamento, el laboratorio va a hacer un ensayo clínico con una cantidad importante de pacientes. El primer estudio eran más de 100 pacientes, pero se requiere que sea un tiempo más prolongado para mirar esos efectos, no en 24 semanas, sino en un tiempo más amplio. Y eso fue lo que la FDA en Estados Unidos les pidió para la aprobación. Para poder aprobar este medicamento necesitamos ver qué tan seguro y que si ese efecto se mantiene en el año. Miren que por cada molécula, y no solo en la ELA, sino en otra patología, por cada 10 moléculas que salen y son prometedoras, por ahí al final la carrera llega al final por ahí solo una. Las otras, a mitad del estudio pasa algo, o resulta que se pierde la efectividad, se cae, ya se comienzan a comportar igual que los que no tienen medicamento, comienzan a presentar efectos adversos que no eran esperables, y por eso muchas veces muchas investigaciones tienen que parar. Esto es bien complejo, obviamente es algo prometedor, pero necesitamos y se requiere saber cómo funciona el medicamento a un plazo más largo para poder decir con seguridad, venga, sí, es mejor, es bueno administrarle el medicamento, no le va a producir ningún daño. Ujú. Sí, yo quería agregar a lo que dice el doctor Ruiz, es clarísimo, es que el fenilbutirato, por ejemplo, se utiliza en otras enfermedades, por ejemplo, los defectos del ciclo de la urea. Y el ácido taurodesoxipólico también se utiliza en otras enfermedades que tienen que ver con el hígado. Entonces eso aumenta un poco la esperanza de que sirva la combinación de ambos, dado que al menos ambos ya se conocen de forma separada que funcionan en otras enfermedades. Aquí obviamente es que se están sumando los dos componentes y actúan sobre esas alteraciones de disfunción de los órganos intracelulares. Entonces, por eso es muy, muy llamativo, porque al menos vuelvo y digo que por separadito cada uno de los componentes de la MX ya se conocen y funcionan en otras enfermedades que pueden tener cosas en común con digamos, con la forma en que se desarrolla la enfermedad de la ELA. ¿Qué oportunidades hay en Colombia para pacientes con ELA participar en ensayos clínicos?
Bueno, a ver, digamos, eso también es algo relativamente nuevo para enfermedades huérfanas, quiero decir. Los ensayos clínicos que son, o mejor los experimentos clínicos, sin que la palabra de experimentos tenga una connotación negativa. Eso quiere decir simplemente hacer estudios en pacientes que tienen la enfermedad, a ver si un medicamento es eficaz y es seguro. ¿Mm? Eso se necesita hacer mucho en enfermedades huérfanas o de baja frecuencia, porque hay muchos estudios clínicos para diabetes, para hipertensión, para cáncer, obviamente todas las enfermedades muy importantes, pero las enfermedades de baja frecuencia quedan, digamos, un poco relegadas. Nosotros ya tenemos, digamos, experiencia en otras enfermedades en las cuales pacientes que tienen enfermedades huérfanas, a través de la atención por la Junta, por la Oficina de Investigación, etcétera, pueden llegar a ser enrolados en estudios clínicos. El problema es que el estudio clínico se esté desarrollando en Colombia, porque lo ideal obviamente es que el estudio se desarrolle localmente para poder reclutar al paciente y que ingrese a ese estudio. ¿Mm? A veces puede pasar que el estudio clínico se desarrolle en Europa o en Canadá o en Estados Unidos, etcétera, y que un paciente colombiano se pueda reclutar y ser enviado al estudio, pero eso es supremamente complicado por obvias razones, porque si se va a dar un medicamento, pues habría que trasladar el paciente, etcétera, etcétera. Así que la posibilidad por ahora no es muy alta, pero ya existe. Es decir, seguramente ustedes como pacientes, como familias, a veces se enteran incluso más rápido que los médicos de que existe un estudio, de que hay una posibilidad. Eso lo pueden comentar con sus médicos tratantes si existe la posibilidad que se pueda traer esos experimentos. Sí, vuelvo y digo, no es una posibilidad muy grande porque quienes hacen esos estudios necesitan también una infraestructura de base y lo ideal no es de tener que obviamente trasladar un paciente, sino que localmente se dé el estudio y el paciente se pueda reclutar acá. Entonces, la probabilidad sigue siendo baja, pero ya existe y hemos ya tenido experiencia en otros casos en donde sí es posible. No sé si el doctor querrá decir, el doctor Ruiz. No, fue todo muy completo, no tengo nada que agregar, muchas gracias. Bueno, con esto pues damos terminar las preguntas que nos enviaron. Muchísimas gracias por estas realmente respuestas tan oportunas, tan asertivas. Gracias y gracias le doy la palabra a Jessica porque parece que hay algunas preguntas en el chat y también la doctora Sandra Castelar quiere hablar con él. Entonces, Pues sí estoy consciente del tiempo, pero sí tengo un par de preguntas que creo que vale la pena aclarar. Entonces, los quiero abusar un poquito. Entonces, la primera es, ¿cuál es su opinión con respecto al uso del dióxido de cloro como tratamiento? Bueno, mi opinión como del dióxido de cloro como tratamiento es que es muy bueno, es buenísimo para todo lo que tiene que ver con limpiar pisos, limpiar paredes, para todo lo que tiene que ver con aseo, es primera indicación, para eso es muy bueno. Ya hablándolo desde el punto de vista para uso en humanos, pues miren que ahorita con la cuestión de la pandemia del COVID, pues sonó mucho, ¿no? Para el tratamiento del COVID, etcétera, etcétera, y es claro que es más los efectos nocivos que puede tener sobre la salud de un ser humano que el beneficio que vaya a aportar. Llámese COVID, llámese amigdalitis, llámese resfriado común o llámese esclerosis lateral amiotrófica. Gracias, doctor. Sí, creo que era importante aclarar eso. La otra pregunta es, ¿cómo hacemos para que los médicos tratantes ordenen hacer el panel genético? Bueno, eso es muy importante. Nosotros, o yo personalmente, y hablo en nombre de la Junta, creemos que lo genético no es exclusivo del genetista. Obviamente el genetista tiene una participación en aspectos muy puntuales, pero hoy en día la genética es para la medicina, es decir, para los servicios de salud. Y dado que además, digamos que tenemos que reconocerlo, podemos tener acceso a esos test genéticos desde que estén obviamente bien justificados y bien solicitados, pues están cubiertos dentro del plan básico de salud. Entonces, la solicitud de los estudios de forma temprana también permite
determinar muchas cosas en el manejo del paciente y disminuir esa odisea diagnóstica que el doctor Ruiz nos contaba, es decir, 1 año, 2 años o incluso más en el que nadie sabe qué pasa, y los estudios genéticos aclaran muchísimas cosas. Obviamente, vuelvo, insisto, justificados y bien interpretados. ¿Cómo hacer entonces para que los médicos empiecen a solicitarlos? Pues en parte, digamos, lo que estamos haciendo acá, digamos, que el paciente o los pacientes y las familias se empoderen y sepan, y mire, doctor, yo sé que esto se pide y tiene estas connotaciones, usted los puede solicitar. Un neurólogo que maneje este tema sabe perfectamente de qué estamos hablando. Los paneles genéticos hoy en día no son un misterio para los médicos que se dedican al tema, ¿verdad? Puede pasar, sí, que a veces la EPS prefiere que lo pida el genetista o por lo menos una junta, pero es ese tipo de cosas que a medida que se van volviendo cada vez más rutinarias, ¿verdad? Un médico debería hoy en día solicitarlo y también saber interpretarlo. Por supuesto, hay interpretaciones que necesitan la competencia de un genetista para dadas ciertas complejidades. Pero hay que manifestárselo a los médicos. A veces, pues, digamos, obviamente porque no es su área de estudio primaria, no se acuerdan o no saben o no recuerdan, lo que sea la razón para no solicitarlos. Pero yo insisto en que la genética no es un asunto del genetista, es de la medicina. Eso es como, guardando las proporciones, un cuadro hemático de cuarta generación tiene una gran cantidad de información que no es exclusiva del hematólogo. Un médico debe saber interpretar todo el cuadro hemático. Lo mismo hoy en día debemos ir hacia que los médicos interpreten la información genética y que cuando sea el momento oportuno, por supuesto, el genetista participe. Entonces, una vez que hay, como puse en el chat, pues están los códigos, los CUPs, la especificación, eso existe y eso es derecho del paciente. Decir, mire, oiga, existe esto y no es un capricho, además, es decir, hoy en día estas pruebas genéticas tienen un significado, ya vimos al menos 3 cosas importantes: etiología, a ver si es genético y hereditario, y la posibilidad de un tratamiento farmacológico en un futuro muy cercano. Es decir, no es que sea que yo quiero saber a ver qué pasa, no, tiene es un pilar fundamental del diagnóstico, del pronóstico y del manejo. Entonces, los médicos deben saberlo. Por supuesto, digamos, en una atención primaria, digamos, un médico general es probable que no se lo aprueben. Pero pienso yo que en un futuro relativamente cercano será como cuando un médico general pide un cuadro hemático. Se solicitará información genética que en conjunto con una historia clínica le servirá al paciente para disminuir esa odisea diagnóstica de años sin saber qué ocurre. Y además de, por supuesto, la posibilidad que cada vez más cercana de iniciar tratamientos basados en información genética. Entonces no podemos esperar a que, pues desafortunadamente, vaya hasta el especialista, lo cual puede pasar mucho tiempo porque pues la falta de especialistas en las áreas, sino que el médico de una vez lo vaya pensando y solicitando. Pues, doctor Suárez, doctor Ruiz, muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo, por toda esta información que nos han compartido. De veras, una cantidad de información para todos de los cuales hemos aprendido mucho. Entonces, en nombre de todos los participantes de ACELA, muchas, muchas gracias. Y le quiero pasar la palabra a la doctora Castelar. Buenas noches. Hola, Bueno, doctora. ¿cómo estás? Bueno, yo quería en un minuto dar las gracias a nombre de todos los miembros de la Junta de Enfermedades Neuromusculares del Instituto Roosevelt, de todo el equipo de rehabilitación, en especial del grupo de ELA, por tener esta idea que partió de ACELA, y a todas las personas que se conectaron. Siempre hemos dicho en el instituto que la educación es un pilar fundamental en el manejo de una enfermedad, y poder resolver todas estas dudas a nosotros nos da un poco de tranquilidad y también nos pone contentos porque son cosas que ustedes querían preguntar y resolverlas también es importante para nosotros. Entonces, muchas gracias a CELA, muchas gracias a todos los pacientes y cuidadores en nombre del Instituto Roosevelt. No, muchísimas gracias a todos ustedes, al Instituto Roosevelt, por habernos dado este espacio también, todos los expertos durante estas últimas semanas. En serio, esto todo es de colaboración entre ACELA, entre el Instituto Roosevelt, unidos somos más fuertes, como quien dice. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias y gracias a todos por participar. Esto fue grabado, entonces les compartiremos la grabación en los próximos días cuando ya la tengamos disponible en el canal de YouTube.
Perfecto, Muchísimas muchas gracias. gracias. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Sí, Muchas sí, los gracias estaremos por- molestando. Sí, No hay ¿cuál es Muchas la gracias. pregunta? Sí, Muchas entonces gracias a como- nombre